Bienvenidos, chicos. Les cuento que el tema que tenemos el día de hoy es lesiones traumáticas o bueno, más bien tipos de lesión. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Listo. Creo que ya todos la ven. Bueno, chicos, entonces, mm, antes de arrancar como tal con qué son traumatismos del aparato locomotor, quiero que me cuenten ustedes qué entienden por eso. ¿A qué les suena traumatismos del aparato locomotor? ¿Qué han escuchado? ¿Pueden activar el micrófono? Cuéntenme, ¿a qué les suena? Pueden ser como daños al sistema nervioso central. No, no porque son del aparato locomotor como tal, David. Entonces, ¿quién más? Son como tal afectaciones a todas las estructuras óseas, articulaciones y ligamentos. Más bien por ahí sí va la cosa. Entonces, efectivamente, así como lo menciona Andrés, los traumatismos del aparato locomotor básicamente se refieren a todas aquellas lesiones o todas aquellas alteraciones del aparato locomotor. Entonces, acá nos vamos a referir específicamente a lo que es una lesión. Y digamos que lo que nos compete a nosotros, básicamente una lesión, se refiere a toda la alteración que existe en cualquiera de los tejidos que conforman el aparato locomotor, es decir, en huesos o en articulaciones, en músculos o tendones, y que básicamente se producen por la práctica de cualquier tipo de actividad física o ejercicio o deporte. Entonces, en ese sentido, podremos decir cuando nosotros hablamos de una lesión, yo tengo unos factores de exposición de esta lesión, o que definitivamente yo puedo presentar esta lesión de acuerdo a algunas condiciones particulares. Entonces, esos factores de riesgo en términos de lesiones se dividen en tres. Tengo factores de riesgo de características intrínsecas en los cuales yo no tengo, digamos que un control como tal directo sobre estas lesiones, sobre estos factores de riesgo, sino que definitivamente ya vengo con ellos. Intrínsecos como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo, factores genéticos. Entonces, puede ser alguna condición genética, digamos, de alguna malformación ósea o, por ejemplo, algún déficit en la producción de alguna proteína, ¿cierto? Entonces, todas estas condiciones puede hacer que definitivamente sí o sí se presente una lesión y yo no tengo control sobre un factor genético. Por ejemplo, la edad. Entonces, acá venimos a hablar del adulto mayor, del adulto joven o del niño, que cada uno tiene unos factores de riesgo particulares. Entonces, en ese sentido, ¿quién se lesiona más fácilmente? ¿El adulto mayor o el niño? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que el adulto mayor, ¿Por qué, Jefferson? porque el adulto mayor, pues como tal, todo, o sea, conocemos que los niños tienen como unas capacidades, pues, de flexibilidad más altas, ¿no? Entonces, digo, en algunos movimientos los niños van a ser menos propensos para lesionarse que los adultos. Ok, bueno, ¿y morfológicamente crees que hay alguna condición particular? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Morfológicamente, ¿tú crees que hay alguna condición particular que pueda hacer que
pues que esta característica también se dé. De pronto también por, digamos, la falta de actividad física, ¿no? Puede ser. Más o menos, por ahí va la cosa. ¿Qué más? Profe, el proceso de involución. Exactamente. Ujú. ¿Qué más? ¿Por qué por el proceso de involución? ¿Qué sucede a nivel de los tejidos? Que pues las células no se desarrollan de la misma manera, no tienen su misma reconstrucción, sino que ya se quedan, digamos, como en una pausa, sí, por decirlo así. En una pausa. Ok, sí, sí, entiendo. ¿Quién más? Profe, que en tejidos como el ligamento, digamos que ya pierden su capacidad elástica, ¿no? Van perdiendo su capacidad elástica. Tienden a Sí, ser más señor. rígidos y Ajá. más propensos a alguna ruptura. Sí, señor. Entonces, básicamente el proceso, o sea, fundamentalmente en los adultos mayores, evidentemente. Uno, porque en los adultos mayores, como lo dice Carlos, entonces, básicamente tienen una alteración a nivel, digamos que un desgaste mayor a nivel no solo articular, entonces, por ejemplo, en el cartílago, sino también en sus ligamentos, también en sus tendones, tienen unas condiciones de factores de riesgo asociadas, como por ejemplo, mayor actividad osteoclástica, lo que hace que también los lleve, por ejemplo, a tener un alto riesgo de osteoporosis. Son personas que también tienen una condición de déficit de la masa muscular. Entonces, todas estas condiciones, la sarcopenia, entonces, osteopenia, todo este déficit, digamos que en la producción de un tejido definitivamente los va a llevar a que tengan mucho más riesgo que de pronto un niño que se encuentra en una etapa, digamos que podríamos llamarla tal vez más anabólica, entonces en la cual los procesos de producción digamos que el estímulo celular está supremamente alto. Y en cuanto al género, entonces, ¿quién se lesiona más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que depende un poco como de la edad también, ¿no? Es decir, Por lo que digamos que las mujeres que ya son mayores después de la menopausia pierden como esa pues que se dice? Ese refuerzo óseo, por así decirlo, y serían más propensas a una lesión que los hombres, ¿no? ok, bueno, ¿qué más? ¿Por qué otra razón? ¿Alguna otra razón creen que exista? No sé si tenga que ver un poco también la proporción muscular, profe. Ajá, es decir, Lo que hablábamos que días, que pues el hombre al tener pues testosterona en su cuerpo, pues o sea, cómo decirlo? Su porcentaje de masa muscular es como mayor al de las mujeres, ¿no? ok, por la masa muscular que se convierte en un factor protectivo. Ok, listo. ¿Alguien más? Por los cambios hormonales, por acá me dice Adriana, o sea, las mujeres. Pues bueno, les cuento que no hay un estudio que diga las mujeres prevalecen más en riesgo de lesión, en los hombres prevalecen más en riesgo de lesión. Existen muchas perspectivas contando, o más bien teniendo en cuenta, por ejemplo, que perspectivas de pronto un poco más sociales del desarrollo de actividades y demás. Pero en generalidad se ha encontrado que los hombres tienen mayor riesgo de lesión relacionada, por ejemplo, con lesiones a nivel osteomuscular. ¿Por qué? Por la manipulación de cargas, mientras que las chicas tienen mayor riesgo de lesión relacionada con lesiones o enfermedades de características inflamatorias. Adicionalmente a eso tenemos cada uno un factor protectivo particular. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, como lo que ustedes mencionaban, los hombres tienen mayor desarrollo de la masa muscular por su mayor nivel de testosterona. O sea, eso realmente les da un factor protectivo el tener la posibilidad de generar más fuerza y adicionalmente a eso más masa muscular. Pero por su parte, en las chicas tenemos una ventaja. ¿Cuál es?
que tenemos mayor flexibilidad a nivel articular, lo que quiere decir que tenemos menos riesgo también de lesión. Entonces, digamos que es unas por otras, digamos que un factor protectivo para cada uno de una forma diferente. Entonces, pero la posibilidad de lesión, digamos que está, aunque son características intrínsecas, sí definitivamente pues cada uno tiene como un perfil de lesión diferente. En cuanto a los factores modificables, pues son aquellos factores que yo como entrenador tengo la capacidad de modificar. Es que definitivamente sí o sí está en mis manos poder, de acuerdo a lo que yo planifique en términos del ejercicio, puedo hacer que se aumente un factor de riesgo para una lesión determinado que definitivamente no se presente. Entonces, ¿a qué se debe o en qué aspectos influyo yo como entrenador? Uno, en el proceso de anamnesis cuando indago acerca de qué, acerca de las lesiones previas o acerca de las condiciones previas del usuario, teniendo en cuenta que sabemos que existen algunas lesiones y que vamos a ver que tienen una característica, digamos que de repetitividad. Entonces, en ese sentido, podré decir que si yo hago un buen proceso de anamnesis, no voy a tener un riesgo de poder caer nuevamente en esa lesión. Dos, la condición física que va de mano con la fatiga. Entonces, tener una buena condición física me habla a mí también de tener una, digamos que una buena preparación en términos de la condición aeróbica, de la fuerza, de la flexibilidad y que definitivamente esto me va a llevar a mí a que cuando planifique, yo voy a tener en cuenta cuál es la condición que tiene mi usuario. Pero si definitivamente yo no hago un buen proceso de planificación, puede que esté, digamos que sobreestimando a mi usuario y digamos que estableciendo cargas muy altas que finalmente lo van a llevar a una fatiga excesiva y esa fatiga excesiva me puede llevar a uno a sobreentrenamiento o dos al deterioro del gesto o más bien de la ejecución de algún ejercicio y que finalmente se va a ver, digamos que compensado con la sobrecarga de alguna de las estructuras, sea un menisco, sea un ligamento, sea un músculo y puedo llevar a desgarros musculares, a lesiones de meniscos o a rupturas de ligamentos. ¿Listo? Claro, está ahí, chicos. Díganme, ¿todo claro? Entonces, listo. Entonces, cuando hablamos de factores extrínsecos, acá hablamos de factores sobre los cuales yo como entrenador no tengo tanta, digamos que no tengo tanta posibilidad de modificarlos, pero que definitivamente sí puedo tomar ciertas medidas para disminuir esos factores extrínsecos. Entonces, tengo, por ejemplo, entre los factores extrínsecos, las condiciones del lugar donde yo desarrollo la actividad, las condiciones del campo, en este caso porque hablamos de deporte, pero por ejemplo, condiciones del espacio donde desarrollo la actividad, sea un parque, sea la casa, ¿cierto? Condiciones del elemento, entonces, de todos los elementos que yo utilizo para realizar la actividad en particular, si uso equipo de protección, condiciones de este equipo de protección y además condiciones ambientales, entonces, temperatura o altitud. Entonces, acá viene mi siguiente pregunta para ustedes. En este caso, ¿ustedes creen que, por ejemplo, los procesos de calentamiento son exactamente iguales en frío, bueno, en un lugar frío o en un lugar caliente? Creo que ya lo habíamos hablado en algún momento. ¿Qué creen? Pues yo digo, profe, que no, porque digamos que en la altura Ujú. es como más complicado cambiar o modificar la temperatura corporal, ¿no? Elevarla. Así, digamos que en las temperaturas altas es más fácil cambiar la temperatura corporal. Ok. Listo, Carlos, ¿quién más? Yo digo que la única diferencia es que el calentamiento en climas fríos debe ser más prolongado. Debe ser más prolongado. ¿Por qué razón? Pues por las mismas condiciones del ambiente, el cuerpo tiende a demorarse un poco más, pues en tomar una temperatura adecuada. Listo, ok. Bueno, chicos, pues les cuento que básicamente cuando nosotros hablamos, o sea, si bien es cierto,
La temperatura corporal tiene, digamos que se va a adaptar obviamente a la temperatura ambiente, a la altitud. Tenemos que tener en cuenta dos factores. Uno, los procesos de adaptación, que cuando nosotros cambiamos de altitud, los procesos de adaptación se van a demorar aproximadamente de 2 a 3 días, sabiendo que más o menos el tercer día es el día de mejor adaptación para una persona cuando cambia de altura. Y dos, que en cuanto a la temperatura, recuerden que la temperatura corporal es un poquito diferente a la temperatura del tejido. Por lo tanto, no varían mucho los tiempos de calentamiento en el sentido en que yo no puedo calentar menos en tierra caliente porque es caliente y más en tierra fría porque es fría, sino que definitivamente yo debo recordar que el proceso de calentamiento tiene un esquema en particular que va desde un calentamiento articular hasta un calentamiento, digamos que general, de tal manera que yo pueda darle a todos los tejidos una preparación para la actividad. ¿Listo? Entonces, es así como se dan procesos de lesión muy particulares en los cuales yo tengo en términos de deporte, tengo una competencia o tengo, bueno, una actividad, pongámoslo también en términos de entrenamiento. Entonces, durante un entrenamiento me expongo a unos factores de riesgo, sí o sí. Factores de riesgo que ya vimos que pueden estar dependientes de la carga, que pueden ser dependientes también, por ejemplo, del tipo de actividad que esté realizando, de las condiciones previas que tengan mis tejidos, desde una buena hidratación, ¿cierto? Y que finalmente se puede presentar a raíz de esos factores de riesgo el mecanismo del trauma. Entonces, en un entrenamiento normal puede que me tropiece, puede que haga un mal levantamiento y eso me puede llevar a mí fácilmente a una lesión. Es una lesión que, digamos que lo ideal es que tenga una atención inmediata o digamos que una acción inmediata que me lleve a un tratamiento en particular, sea un tratamiento conservador, es algo terapéutico, o sea, un tratamiento quirúrgico, y que finalmente ese tratamiento me va a llevar también a un proceso de recuperación y finalmente un proceso de readaptación de acuerdo a las condiciones de esa lesión. Entonces acá yo recordaré que existe un comportamiento de los tejidos frente al estrés. Es un comportamiento en el cual cuando yo hablo del hueso, entonces como vemos ahí en la parte de arriba, cuando yo hablo del hueso, yo sé que tengo definitivamente una condición particular y que mi hueso va a responder a la carga dependiendo de qué tan intensa sea la carga. Entonces, a cargas bajas va a tener una capacidad de forma, bueno, y dependiendo también de la velocidad. Entonces, a cargas bajas, también con una velocidad controlada, mi hueso va a tener la posibilidad de transferir la carga desde el cortical hasta el esponjoso. Y que si yo tengo cargas muy altas, de alta energía, alta velocidad, mi hueso no va a tener la capacidad de deformarse tan fácilmente y digamos que muy pronto va a llegar a la fractura. Que si recuerdo también cómo funciona, por ejemplo, el tendón recordemos que tiene una región en la cual se modifica linealmente de acuerdo a la carga y que finalmente cuando ya se excede su punto de elongación o de elasticidad y de plasticidad, va a tener un quiebre y vuelve y se deforma hasta que constantemente se fractura y pues digamos que se lesiona básicamente el tendón. Que adicionalmente a eso, también tengo un ligamento que tiene sus fibras, digamos que relajadas y que cuando las someto a tensión, estas se van a empezar a elongar en la dirección de la carga. Y por eso mis ligamentos tienen diferentes direcciones. Que finalmente voy a tener también, cuando excedo ese rango, ese movimiento que me permite mi articulación y que está estabilizada por un ligamento, pues este se va a romper. Y por su parte, en cuanto al músculo, yo voy a tener una tensión activa y una tensión pasiva, y esa tensión pasiva es el mismo tono muscular que definitivamente cuando genero, digamos que una contracción muscular, se suma la tensión activa, que sería esa contracción, y la tensión pasiva, que sería ese tono muscular, y que me va a dar a mí definitivamente la posibilidad de movilizar unos puentes cruzados para generar fuerza y que si los sobrepaso voy a tener también la posibilidad de generar una ruptura a nivel de la fibra muscular. Entonces, casi que podríamos decir que las lesiones van a estar dependientes de ese comportamiento que tenga el tejido. Entonces, esas características que tiene el tejido en términos de elasticidad, de plasticidad, de tolerancia a la carga, de tolerancia a la carga prolongada o de tolerancia a la carga intermitente. Entonces,
En ese sentido, podemos clasificar las lesiones en lesiones traumáticas o lesiones por sobreuso o definitivamente otra característica en particular. Entonces, vamos a arrancar por las lesiones traumáticas. Cuando terminemos las lesiones traumáticas, nos vamos por las lesiones por sobreuso. Entonces, terminamos traumáticas, vamos a break y luego vuelven y vemos sobreuso. Entonces, en las lesiones traumáticas, entonces hablamos que básicamente son lesiones que se presentan como resultado de una fuerza rápida de alta energía que se aplica al tejido. Digamos que es una fuerza que no, que no es una fuerza tal vez esperada, ¿sí? Sino una fuerza de características eso, inesperadas, rápidas, de alta energía y que básicamente generan un vector de fuerza que lo que hace es limitar toda la respuesta que puede tener el tejido de forma o de deformación. Entonces, así como ven aquí en la, digamos que en la presentación, tenemos una gráfica de estrés de formación que me habla del proceso normal de deformación del tejido, de la deformación elástica, de un punto de estrés elástico y finalmente una deformación plástica hasta un punto de falla. Y como les decía en algún momento, todo lo que está debajo de la curva es energía que se acumula en el tejido. Ahora imagine que esta energía llega rápidamente al tejido, este se acumula y no tiene forma de disiparla. Entonces, así es como realmente se genera una lesión muy fácilmente. Entonces, vamos a ver un videito inicial. Cuéntenme si de pronto ahí lo ven bien. Si el video tiene sonido, profe, no se escucha. Sí, ¿nos escucha? Sí, sí tiene sonido. Déjenme un segundo, a ver si de pronto lo pongo en forma de presentación y cuéntenme ahí. Ahí todavía no he empezado a hablar. Ahí ya. ¿Alcanzan a escuchar algo? No. Entonces, regálenme un segundo, más bien les paso el link, les comparto la pantalla y lo miramos desde YouTube. Mm, 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 mm. Entonces, a ver. Listo, entonces cuéntenme ahora sí ya deben empezar a escuchar. Ahora sí. Hasta el momento no, profe. ¿Cero? Mm, 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 mm. Todavía no se escucha. Les voy a compartir toda mi pantalla. Ahí yo creo que ya Profe, ¿y no será porque estás con los audífonos? será. Bueno, ahí ya les volví a poner el video.
Tampoco, profe. Ya, No, señora. voy a compartirles el link para que en algún momento, ahorita al final de la sesión, ya cada uno pueda ver el video. Un video como introductorio, pero se los voy a dejar aquí. Igual se los voy a compartir también con Felipe por si algo para que lo tengan, ¿vale? Entonces, sigamos. Bueno, igual esta presentación se las voy a colgar para que la tengan ahí, ¿vale? Entonces, chicos, ahí ven la pantalla perfecto, ¿sí? Sí, señora. Un segundo. Les comparto mi pantalla de la presentación y ya, listo. Entonces, chicos, básicamente la idea del video era que viéramos como una pequeña introducción porque vamos a arrancar con las lesiones traumáticas a nivel del tejido óseo. Entonces, las lesiones traumáticas en el tejido óseo básicamente nos hablan, o más bien de generalidad nos hablan de las fracturas, básicamente. Pues recordemos que el tejido óseo está compuesto en un gran porcentaje 90% básicamente está compuesto por colágeno tipo 1, que es el que realmente le da la posibilidad de responder ante las fuerzas de tracción. Que adicionalmente a eso está compuesto por una matriz extracelular que tiene aproximadamente 25% de agua, 25% de proteínas y 50% de sales minerales, entre ellas primordialmente hidroxiapatita. Y que esta característica de la matriz extracelular es la que le da realmente la capacidad de responder ante fuerzas compresivas. ¿Por qué? Porque definitivamente al ser digamos que componer toda esa parte como densa pues del tejido, les permite que soporte todas las fuerzas con las que yo voy a hacerle compresión al hueso. Que adicionalmente a eso, tiene unas células que serían los osteoclastos, los osteoblastos y los osteocitos, y que estas células son las encargadas de mantener ese metabolismo óseo activo. Finalmente, yo sé que antes de los 4 años tengo todavía un hueso inmaduro en el cual la disposición, como lo veíamos en su momento en las exposiciones, es aleatoria y que finalmente después de los 4 años tengo huesos más maduros en los cuales las fibras colágenas ya se han alineado para tolerar la carga. ¿Por qué a los 4 años? Porque recordemos que antes se está dando todavía el proceso, digamos que de acomodación a la bipedestación, entonces todavía las líneas de carga no están completamente, digamos que definidas. Por su parte, sabemos que el hueso tiene un proceso de remodelación y de modelación constante, que básicamente la modelación se da en los primeros años, entonces cuando yo estoy adaptando el hueso a la carga y la remodelación se da a lo largo de toda la vida, cuando se cambia ese hueso viejo por un hueso nuevo y que lo que permite es justamente reparar zonas de fracturas o de microfracturas o bueno, llamaríamos tal vez fisuras incluso y que mejora la distribución tanto vascular del hueso manteniendo la homeostasis mineral, el equilibrio mineral dentro del hueso. Y adicionalmente a eso, sabemos que para que se dé ese proceso de remodelado, yo necesito que actúen tanto los osteoclastos, que hagan ese proceso de resorción de hueso, de eliminación de hueso, y que actúen por su parte también los osteoblastos, que básicamente lo que buscamos es que también hagan ese proceso de deposición de calcio, de formación de tejido óseo nuevo, ¿cierto? Que también haya vasos y nervios que se involucren dentro del proceso, favoreciendo la irrigación sanguínea, ¿cierto? Y finalmente, creando nuevos canales de Haber, o sea, nueva irrigación o lo que llamaríamos tal vez en otros procesos angiogénesis, exactamente esto. Y que a nivel del hueso esponjoso, sabemos que más o menos este proceso de remodelado se da aproximadamente entre 5 y 10 veces más que en el hueso cortical y que definitivamente este va a responder o va a obedecer a cómo se encuentra esa superficie trabecular. ¿Qué tantas trabéculas encuentro yo? Entonces de eso va a depender que sea el proceso de remodelado. Entonces, recordemos también que ese remodelado, digamos que adaptativo, se va a dar dependiendo de la adaptación de las cargas o la distribución de las cargas que tenga ese personaje, y dos, de la ley de Wolf, o sea, de la orientación y la dimensión que tengan las trabéculas dependiendo de las fuerzas que se apliquen. Entonces, miren, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, como yo tengo a nivel de la cabeza del fémur líneas digamos que horizontales y líneas un poquito más verticales.
que esas líneas horizontales me van a hablar a mí de la tensión, de la capacidad de soportar tensión, y las líneas verticales de la capacidad de soportar la compresión. Y ahora mírelo en el lado derecho, pues digamos que ya en la vida real. Es como se vería a nivel de una radiografía. Entonces, esas líneas que tenemos a nivel de las trabéculas de forma horizontal y de forma vertical. Ustedes se dan cuenta, hay algunos espacios que son completamente negros. Entonces, esos espacios completamente negros son espacios en los que yo tengo menos, digamos que menos generación de trabéculas. Lo que se ve mucho, mucho, mucho más blanco es donde yo tengo mayor cantidad de densidad ósea. Entonces, compare la de la izquierda con la de la derecha. Y mire que casi que llegando al cuello del fémur es donde yo encuentro una zona muy blanca, ¿cierto? Sobre el cuello. Entonces, es la zona donde mayor cantidad de carga se acumula. Si nos vamos al lado izquierdo, pues claro, mire cómo las líneas de carga se juntan en esa región. Entonces, es así como en las lesiones traumáticas en el hueso tengo una fuerza causal que va a ser una fuerza de alta energía, que generalmente a nivel del hueso es una fuerza que tiene una dirección transversal o en cizalla, o sea, en dos direcciones, que me lleva a hematomas subperiósticos, entonces daños en el periósteo, contusiones óseas, ¿cierto? Golpes a nivel del hueso, que está clasificada por unos tipos. Entonces, tengo fracturas abiertas o cerradas, tengo líneas de fractura que son las mismas fisuras, tengo fracturas en conminuta o fracturas por avulsión. Esta es una clasificación general, sabiendo que existen, digamos que múltiples clasificaciones y que estas van a obedecer mucho a la edad en la que se presenten. Entonces, tengo unas muy características en los niños que se denominan las fracturas en leño verde, en torus o fracturas fisiarias, que ya las vamos a ver. Entonces, en niños hay una particularidad y es que resulta que los niños están en proceso de crecimiento, o sea que esos cartílagos de crecimiento, sus metáfisis todavía están, digamos que no están completamente fusionados, llamémoslo. Y eso se convierte en un punto, digamos que de facilidad de lesión para el niño. Entonces, en el niño tengo fracturas incompletas o completas. Las incompletas son las que se presentan con alteración en la elasticidad del hueso. Entonces, se dan fracturas por deformación plástica, en torus o en rodete y en tallo verde. Y las completas son aquellas en las cuales se presentan en espiral, transversa u oblicua. Y tengo una clasificación que ni es incompleta ni es completa, sino son fracturas muy puntuales o muy características de los niños. Entonces tengo fracturas fisiarias, que son del punto donde el niño, donde le está creciendo el hueso al niño, y casi que son el 25% de las fracturas de los niños. El resto se dividen fracturas por avulsión, fracturas de estrés o por estrés, fracturas patológicas y algunas variantes anatómicas que me llevan a alguna fractura. Entonces, arranquemos por esta que se denomina deformación plástica o incurvación plástica. Entonces, la incurvación plástica básicamente es esa lesión en la cual se da o se curva el hueso sin fractura. Recuerden que es una deformación elástica. Entonces, el hueso lo que hace es perder su linealidad. Entonces, miren, por ejemplo, el lado derecho, es la que dice la radiografía que tiene el lado, que dice el lado derecho, la radiografía del lado izquierdo. La del lado izquierdo es la radiografía normal. Y miren lo que pasó con el peroné a nivel de la pierna derecha. Entonces, no sé si alcanzan a ver que hay una angulación particular y esa definitivamente pues se debe justamente a esa condición de incurvación plástica. Entonces, acá existen microfracturas, pero no son visibles, digamos que tan fácilmente. Y adicionalmente a eso, estas microfracturas van a estar claramente en el lado convexo, en el lado en donde básicamente, un momento, yo les señalo acá, en este lado en donde se generó mayor, digamos que elongación del tejido. Entonces, como no es tan fácilmente distinguible esta fractura tan visible, se utilizan las radiografías contralaterales comparativas, si tenemos dudas. Entonces, se toma una radiografía en el lado izquierdo y se compara con el lado de sospecha, que en este caso es el lado derecho. Y mire la curvatura que genera. Adicionalmente a eso, está,
digamos que este tipo de fracturas tienen una condición particular y es que no generan ninguna reacción perióstica, no generan alteración del periósteo, solo es la alteración en la curva del hueso. ¿Y qué es lo que hacen? Se realinean las cargas básicamente para poder mejorar esa condición, sabiendo que se generan microfracturas y que estas sí o sí requieren ser, digamos que, reducidas. Entonces acá no es que se inmovilice ni nada de eso, no, acá no es necesario, acá se realinea el hueso o se redistribuye la carga, favoreciendo su proceso de desarrollo normal. Miremos esto, la fractura en tallo verde. Esa fractura en tallo verde básicamente es una fractura de características superiósticas, ¿cierto? Y que lo que hace es mantener la cortical, entonces la cortical del hueso se mantiene, ¿cierto? Pero es algo así como si en la parte interna del hueso sí se generara la fractura. Acá sí se genera una reacción perióstica, es decir, acá sí se necesita que definitivamente haya sí o sí una, digamos que una creación de callo a nivel del hueso. Entonces, mírela acá también. Entonces, acá es claro que tenemos una fractura, sí, pero la cortical, esa línea blanca que ven en el borde, miren, se mantiene. Entonces, acá la ven, cortical íntegra, chun chun, y acá sé que hay fractura, y acá tengo al lado acompañada con una fractura transversa, en la cual ya sé que definitivamente se me dañó toda la cortical o toda la, digamos que la composición del hueso. ¿Listo? Entonces, fracturas en tallo verde, estas sí son fracturas que requieren inmovilización. Miremos las fracturas completas. Entonces son fracturas que se producen pues por un mecanismo que ya vimos que es el cizallamiento o la compresión y que afecta a todo el, digamos que a todo el hueso como tal. Entonces, mire acá. Mire, por ejemplo, cómo se genera una angulación en el hueso a raíz, esta debe ser una carga compresiva. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la que tenemos acá arriba, que puede ser una carga más en cizalla y por eso se nos presenta este tipo, digamos que de angulación de la fractura. Es una fractura más, un poquito más diagonal y que definitivamente me separa el hueso en dos segmentos. Se altera la alineación, mírelo acá, ¿cierto? Y se da una angulación, como lo podemos ver acá visto en otro plano y acá en otro plano. Entonces, todas estas son fracturas que sí o sí requieren inmovilización. Acá sí es súper necesario que exista la inmovilización. ¿Listo? Entonces, finalmente tenemos fracturas de características supracondilias. Entonces, que se dan encima de esa estructura que se llama el cóndilo a nivel del hueso. Entonces, como les decía, son frecuentes en la infancia, muy, muy frecuentes en los niños, y básicamente se daña algo así como llamémoslo el cuello del hueso. Miren acá. Tengo también una, digamos que otro tipo de fracturas y que estas fracturas tienen una clasificación en los niños y es la clasificación de Gartland, que es justamente para estas fracturas supracondilias. Entonces, me dice que existe una fractura tipo 1 en la cual solo se ve esa línea de fractura, entonces, chun, chun, solo se ve la línea de fractura, pero yo sé que no hay absolutamente nada más, entonces lo que hago es inmovilizar. Tenemos una fractura tipo 2 de Cartland en la cual se hace una reducción cerrada y se fija. Entonces, ¿qué se necesita? Además de eso, que la fijación no se haga con clavos, tornillos, alambres, por ejemplo. Mírenlo acá, ¿cierto? Y tengo una tipo 3 en la cual definitivamente ya se me dio una separación completa y además un desplazamiento del hueso. Entonces, acá se debe reducir, entonces se hace una intervención quirúrgica, se alinean los huesos, se fijan, ¿cierto? Mírenlo acá, se fijan y se mantienen. Entonces, claras hasta ahí las fracturas, chicos, los tipos de fractura. Profe, ¿a qué se refiere con
menos de 12 horas. Menos de 12 horas, menos de 12 horas debe ser tratada. Sí, tra- ¿Cierto? se, sí se debería tratar en menos de 12 horas, porque mira la imagen número 3. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Y es que cuando se da el desplazamiento del hueso, tengo riesgo de generar ruptura de vasos, ruptura de nervios y pues obviamente todo el tejido circundante a la fractura. Entonces, lo ideal es que este tipo de fracturas sean de atención muy rápida para evitar de pronto una lesión asociada a la fractura, básicamente. Entonces debe ser tratada supremamente rápido, a diferencia de las otras. Fíjense que en las otras solo tengo una especie de línea de fractura, bueno, versus en la tipo 2, que la tipo 2 además de la fractura, o sea, tengo una fractura de una parte del hueso, pero sin desplazamiento. Y miremos, por ejemplo, acá, las fracturas de características fisiarias. Entonces, bueno, estas fracturas se presentan solo en la edad pediátrica, recuerden eso, afectan el cartílago del crecimiento del hueso, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, tiene una clasificación particular. De por sí, incluso estas fracturas fisiarias también se conocen como las fracturas de Salter-Harris. Entonces, en estas fracturas debo tener en cuenta que a mayor grado, mayor gravedad, y a mayor gravedad, pues mayor riesgo de secuelas. ¿Por qué? Porque se me altera la formación de los puentes fisiarios, la formación y crecimiento del hueso, se presentan generalmente incongruencias articulares y esas me llevan a artrosis precoz. Entonces, también se clasifican de acuerdo a la gravedad. Pues tengo una tipo 1 en la cual todo se me dañó la fisis de crecimiento, ¿cierto? Tengo una tipo 2 en la cual se daña la fisis y además hay como una especie de avulsión de una parte del hueso. Esa es la más frecuente, casi el 75% de los niños tienen este tipo de fractura. Tengo una fractura en el grado 3 de la fisis, pero resulta que la epífisis del hueso se fractura en dos. Tengo una tipo 4 en la cual además que la fisis de crecimiento se separa, se, se genera una avulsión como tal de un segmento del hueso. ¿Listo? Y finalmente una de clasificación quinta, pues, en la cual básicamente se daña la fisis de crecimiento y se daña como tal el periósteo y la parte, digamos que el endostio y la parte interna del hueso. Entonces, miremoslas acá. Miremos, por ejemplo, una de tipo 2. Entonces, mire cómo se da, por ejemplo, el daño en la fisis de crecimiento y cómo se genera una alteración también a nivel del hueso, una separación del hueso. ¿Listo? Entonces, mírela acá también. Mire una tipo 3 en la cual se separa la epífisis del hueso, o sea, además de que se me dañó la fisis de crecimiento del hueso, este se separó de la epífisis, se separó completamente. Mírela acá. Mire, por ejemplo, la tipo 4 en la cual se me separó no solo la epífisis, sino una parte también de la metáfisis del hueso, básicamente. Mire la tipo 5 en la cual se altera digamos que toda la epífisis del hueso, la metáfisis, y esto se separa. Entonces, mire cómo se daña esta región ósea. Entonces, como le decíamos, estas fracturas de Salter-Harris pueden llevar a incongruencia articular. Entonces, digamos que eso me lleva a malos procesos de osificación, alteraciones como por ejemplo dismetrías, alteraciones en los puentes óseos. Por su parte, tenemos unas fracturas que se denominan las fracturas por avulsión. Entonces, fracturas que ya no se presentan tanto en niños, sino se presentan o se asocian más que todo a adolescentes y adultos jóvenes, más o menos entre 14 y 25 años. ¿Por qué? Bueno, por la práctica de algún deporte, puede ser fútbol, puede ser gimnasia, puede ser cualquier deporte que involucre saltos e involucre contracciones musculares muy intensas.
Entonces esas contracciones musculares intensas y súbitas van a hacer que el hueso que el músculo desde el tendón traccione su inserción en el hueso y pues obviamente este se fracture. Entonces, ya en la primera parte de una fractura de avulsión de la tuberosidad isquiática, entonces mire acá esta región inferior y mire cómo se salió un pedacito del hueso. Tengo una fractura del trocánter menor, entonces mire mi fémur y mire mi trocánter menor hacia dónde se fue. Una fractura de avulsión de la espina ilíaca, entonces igual, mire la condición de la espina y mire cómo ese segmento salió del hueso. Y una fractura por avulsión de la espina ilíaca anteroinferior, entonces veíamos la anterosuperior, que es esta la que está acá, y una anteroinferior, mire lo que pasó. Entonces también se separa una parte del hueso, digamos que de toda la constitución como tal. Tenemos fracturas por estrés, que básicamente se presentan en niños generalmente de 1 a 4 años, cuando el niño está empezando a caminar. Estas fracturas se conocen de generalidad como las fracturas de Toddler, y estas son fracturas que se dan primordialmente en miembros inferiores. Más frecuentemente en dónde? Pues en la tibia, que soporta mucho más cantidad de peso. Menos frecuentes en el peroné, en el calcáneo, en el cuboides o en el astragal. Por si se dan cuenta, todos son huesos que están o que se encuentran dentro del soporte de la carga. Entonces, tengo una fractura que básicamente se presenta entre los 9 meses y los 3 o 4 años, que estas fracturas de Toller son fracturas que se dan, como les decía, en la diáfisis tibial, en la diáfisis peroneal, calcáneo, cuboides y astragal. Cuando superan justamente esos 3 a 4 años y entre los 4 y los 9 se denomina ya una fractura por estrés, que se dan exactamente digamos que en los mismos o puntos muy similares, ¿cierto? Pero que digamos que al ser ya en una edad, digamos que no tan, no infantil completamente, entonces tengo fracturas de estrés. Entonces, míreme las fracturas de Toddler. Entonces, estas fracturas básicamente se dan cuando el niño está comenzando a caminar. Como les decía, es muy típica en la tibia y lo que suele generar es una oblicuidad, una línea oblicua longitudinal o espiroidea muy fina, mírenla acá, chun, chun, que lo que hace es básicamente fracturar el hueso. Es como una especie de, podríamos llamarlo como una fisura, ¿listo? Pero en el niño. Entonces, mírela acá también. Y mírela acá. Entonces, como se dan cuenta en rayos X, entonces acá es mucho más difícil poder identificarla. Por eso, para estas fracturas se utiliza en gran medida la resonancia. Mírela acá. Que aunque la resonancia me muestra tejidos blandos primordialmente, yo puedo ver la constitución que tiene ese hueso. Y mira acá, o un TAC. Entonces, mire la fractura, por ejemplo, a nivel del cuboides. No se nota mucho, solo se ve que hay como mayor intensidad de hueso, ¿cierto? Pero mire, por ejemplo, cómo se ve en una resonancia. Entonces, acá ya se confirma que sí, efectivamente hay una fractura. Entonces, vamos hasta ahí, chicos. Vamos claros hasta ahí. ¿O qué preguntas tienen? Listo. Entonces, un resumen muy rápido. Fracturas en torius, entonces, o fracturas en rodete. Entonces son fracturas estables, con pedazos rotos del hueso, pero que no se han separado. Casi que uno podría decir, creo que acá tenemos una imagen de torius, que es como si se fracturara el hueso por dentro, pero no genera absolutamente nada por fuera. La fractura en leño verde o en tallo verde, que esta fractura es también en niños y afecta mucho la diáfisis de huesos largos. Entonces, esta fractura es como si se fracturara también el hueso, pero tiene una característica y es que el hueso queda
parecido como un tallo verde, o sea, que digamos que cuando usted parte que un palito de madera, pero que de esos que que están verdes, verdes, entonces, en los cuales de pronto no sea como una fractura absolutamente completa, sino quedan como pedacitos, esa es la fractura en tallo verde, por eso su nombre. La fractura de Salter-Harris o las fracturas de las fisis de crecimiento, entonces ya sabemos que básicamente se daña la fisis de crecimiento y o sea, estas se separan o se genera como una especie de compresión. Y tengo fracturas por fatiga, por estrés. Entonces, microtraumatismos repetidos con una alta intensidad y además con carga. Entonces, eso me lleva a mí básicamente a fracturas como por ejemplo las fracturas del tercer metacarpiano, del tercer metatarsiano, las fracturas del quinto metatarsiano, de la tibia, de las ramas isquiopubianas, ya vimos, del isquia, ¿cierto? Y de la apófisis espinosa de generalidad. Entonces, cuéntenme, ¿qué es lo más recomendado o qué es lo que se debe hacer en una fractura? Inmovilización. ¿Qué más? Entonces, ya, resulta que yo estaba entrenando a la señora y resulta que la señora iba caminando, se tropezó, puso el brazo y se fracturó el húmero, se fracturó el húmero, tuvo una fractura abierta. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Llorar. Y además de llorar. ¿Qué más creen que debería yo hacer? Pues, profe, primero la inmovilización es muy importante por lo que decía ahí que pues se intenta no afectar, pues ya aparte de que es una fractura abierta, pues que no afecte otros componentes, pues que lo rodean, ¿no? Y pues ya yo creo que lo siguiente pues ya es si ir al hospital directamente, ¿no? Primero para detener el sangrado y después para tomar las respectivas, pues, pruebas y eso. Sí, señor Don Jefferson. Entonces, en primera medida, ¿yo qué debería hacer? Bueno, entonces, no intentar alinear el hueso por nada del mundo. O sea, así usted diga, no, yo he visto cómo lo hace. No, no lo haga. No intente alinear el hueso porque recuerde que el hueso no es una estructura que esté estrictamente, digamos que aislada del resto de las estructuras. De por sí, todo lo contrario. El hueso está inmerso dentro del músculo. Entonces, si tengo una estructura que definitivamente está rodeada de músculos, de nervios, de vasos sanguíneos, entonces el movilizarlo puede hacer que el hueso siga separándose y siga rompiendo tejido. ¿Listo? Entonces, nunca intentar alinear el hueso. Además de eso, ¿cuál sería el tratamiento inicial? Pues, en primera medida, inmovilizar el segmento afectado, como dijo Jefferson. Entonces, inmovilizo con qué? Normalmente se inmoviliza con cartón, porque generalmente no existen inmovilizadores a la mano, pues normalmente no se tienen. Entonces se inmoviliza con cartón, pero existe un parámetro en particular. Uno, se debe inmovilizar una articulación por encima y una por debajo. Entonces, imagine, por ejemplo, que existe una luxación a nivel del antebrazo. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Inmovilizar casi que hasta la mitad de mi mano y casi que hasta la mitad de mi brazo, ¿no? Evitando que movimientos, ya sea por la articulación proximal o por la articulación más distal, pueda generar yo algún desplazamiento del hueso, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso, entonces, como les decía, se debe inmovilizar con una férula y eso se hace, pues finalmente uno lo va a hacer con cartón, pero en el médico inmovilizan con férula cuando no es una fractura grave. Entonces, cuando es una fractura que está estable, que está todavía alineada, entonces lo tengo que inmovilizar y favorecer que crezca alrededor el callo óseo y ya. Pero si yo tengo una fractura que no es tan estable, que está desplazada, que además de esto, mm, de pronto es abierta, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo debo mirar que existen dos formas
reducir. Uno, la reducción abierta y la fijación interna. Entonces, se hace una reducción, miren acá, se hace una reducción quirúrgica, entonces se abre, se alinea, chun, chun, y se pone, por ejemplo, em, láminas, tornillos, placas, ¿cierto? Pero internamente, nada, miren, nada se vea. Mientras que una reducción abierta y una fijación externa. Entonces, la fijación externa básicamente es la que se le pone además de clavos, tornillos, placas y demás. ¿Por qué? Porque resulta que estas fijaciones externas se usan cuando definitivamente la fractura no se puede reparar solo por fijación interna, sino que también necesita una estabilidad, mm, ya valga la redundancia, llamémosla externa. Entonces, son fracturas con inestabilidad extrema. Generalmente sucede en segmentos como miembros inferiores. Entonces, cuando el hueso, básicamente al fracturarse, quedan muchos, muchos, muchos pedacitos. Entonces, el poner solo una placa o solo un tornillo no va a hacer que mejore. Entonces, lo que se hace es se ponen elementos como estos que ven acá, que se denominan tutores. Y básicamente los tutores lo que ayudan es con estas barras que ven acá, como verticales. Esas barras verticales funcionan para distribuir la carga. O sea que es una persona que, a pesar de tener este elemento, puede levantarse y caminar. ¿Por qué? Porque el peso corporal no lo soporta el hueso, o sea, no lo soporta la fractura, sino que lo soporta es- estos soportes verticales. Entonces, como les decía, pues de características generales, se da en miembros inferiores y ahí es donde ustedes ven el uso de tutores. Entonces, resulta que ahora ustedes se preguntarán qué pasa después de que la fractura se da, qué pasa a nivel del hueso. Entonces, por el chat cuéntenme o si quieren habiliten el micrófono, cuéntenme qué pasa a nivel del hueso. A ver, cuéntenme pues. Entonces, me dice por acá, David, ¿se forma una especie de coágulo para reparar el tejido? Sí, señor, ¿qué más pasa? Cuando se recupera, se está recuperando una fractura, no se genera como un callo óseo o algo así. Ok, sí, era lo que decía, algo muy similar a lo que decía David, se forma un coágulo óseo, que es un coágulo al que se le denominan también, pues un callo, finalmente un callo óseo. A ver, Diana, crea más células para limpiar y evitar infecciones. Sí, ok, ¿qué más pasa? ¿Qué más creen que pasa? Profe, hay inflamación y se generan nuevos capilares donde hubo la fractura, iniciando este Sí, proceso cuando hay una hemorragia interna. sí, señor. Entonces, miremos acá. Entonces, ¿qué pasa pues cuando se presenta una fractura y cómo se consolida esta? Va a tener básicamente, así de generalidad, cuatro fases. Entonces, la primera fase va entre el día 4 al día 10 y se genera un tejido de características, bueno, un tejido de granulación y se forma el primer callo, que es un callo blando, que es como una especie de coágulo, un hematoma, ¿cierto? Alrededor de la zona de fractura. Entonces, cuando se produce la fractura, pues por la propia generación de la fractura hay una hemorragia a nivel del hueso y básicamente se empieza a formar ese coágulo. ¿Qué va a pasar en la segunda parte?
Entonces, después de de los primeros 10 días, entonces voy a tener una segunda y una tercera semana que básicamente lo que permiten es la formación de un callo blando. Entonces, este callo blando es la proliferación de múltiples células que lo que permiten es que justamente se empiece a dar estabilidad a nivel del hueso. Entonces, miren en la imagen, en el circulito de la mitad, entonces, como ese hueso esponjoso se empieza a formar también con callo interno y como también a nivel del hueso cortical se forma otro, digamos que un callo externo. ¿Listo? Entonces, tengo una fase número 3 en la cual el cartílago ya, digamos que ya se ha empezado a sustituir por hueso y básicamente el hueso esponjoso ya está casi que estructurado. Ya no hay elementos, ¿cómo se llaman? Sustitutivos o fragmentos de hueso que se haya fracturado, de hueso muerto. Entonces, acá la formación del callo duro, pues, se da, digamos que un poco más, se da casi que completa, pues, para llamarlo de alguna manera, y esa formación de ese proceso del callo óseo, entonces se va a dar por la liberación de compuestos minerales. A nivel del hueso, recordemos que él es un almacén mineral, entonces por la liberación de calcio y fosfato, entonces, eso ayuda a que se empiece a dar el proceso de consolidación. Y por último voy a tener ya realmente un callo óseo bien formado, que es el que ustedes le sienten. No sé si, por ejemplo, se han cruzado con una persona que ya tenía fractura de clavícula. En la fractura de clavícula es muy notorio, muy notorio, justamente ese callo externo, ya un callo óseo, digamos que maduro. Y ya, básicamente es eso, que con el tiempo, entonces van a sentir que eso se va a ir perdiendo, claro, porque debe haber proceso de resorción de hueso y otra vez. ¿Listo? Entonces, pregunta sobre hueso, o hueso está claro. ¿Qué creen? Cuéntenme. Profe, el Profe, una hueso, pregunta. Entonces, momento, Jefferson, Siga, ahí está compañero. primero. Ujú. profe, el hueso queda, digamos, bueno, ¿se recupera totalmente o queda con ¿Cuáles? cosas, sí, con secuelas? Se recupera completamente. Lo único que, o sea, sí hay una secuela particular que es bien notoria y es que le queda a uno como en la montañita del callo óseo. Pues por eso les ponía el ejemplo de la clavícula. Generalmente, las personas que han tenido fractura de clavícula son personas en quienes ustedes van a ver con mucha frecuencia o en quienes incluso logran palpar el callo que se les formó a nivel de la clavícula. Es muy frecuente. ¿Y esto genera Otra cambios en su pregunta. funcionalidad? No, no cambios en la funcionalidad, no genera. Lo único que genera definitivamente es, digamos que tal vez la sensibilidad al, al tacto y demás, pero el hueso sigue funcionando normal. O sea, y con el tiempo, como les decía, o sea, en momentos iniciales, claro que se va a sentir como el callo óseo que sobresale, pero después, después es mucho tiempo después son años. Entonces, Profe, una es- pregunta. pasa ya como eso, que ustedes sienten el calor. Jefferson me iba a preguntar algo. ¿Qué era? No, Elton. Ah, bueno, es que Jefferson había hablado antes. Profe, ¿qué tan cierto es que cuando el hueso sufre una fractura se regenera más fuerte? Pues no es que se regenere más fuerte, es que como tú ves en la imagen, Mi clase. entonces mira la última imagen que dice callo externo. Entonces, si ustedes notan, se forma como una especie de anillo alrededor de esa zona de fractura. Entonces, no es que el hueso después de una fractura se regenere más fuerte, sino que definitivamente, pues, el hecho de que se conforme un anillo alrededor, pues le va a dar de pronto un poco más de tolerancia a la carga, pero no más. Vale, vale, profe. ¿Listo? Profe, Señor, cuando es una fractura abierta, el tiempo que dura esa fractura expuesta al aire o al ambiente, sí. ¿afecta en alguna
para la recuperación o para el tratamiento? La verdad, sí. Es decir, si tu pregunta es si se retrasa, por ejemplo, la consolidación de esa fractura o el proceso, digamos, que de intervención en la fractura, ¿cierto? ¿Hacia allá la quieres orientar? O sea, como qué afectaciones tiene el tiempo de exposición en una Ah, persona, por así decirlo. ok. Bueno, uno tiene varias afectaciones. La primera es, si hay mucho tiempo de exposición de la fractura al aire libre, yo tengo más riesgo de infección. Entonces, imagínate ahora una fractura abierta que expone los tejidos, entonces, y además que se complique por una infección. ¿Por qué? Porque yo estoy partiendo de que tengo una fractura y que fácilmente yo puedo reducirla y ya, y cierro los tejidos y no tengo lío. Pero si yo tengo una infección, entonces el proceso de recuperación del tejido se va a demorar mucho más, va a ser mucho más extenso, pues porque ya no cuento solo con el hecho de tener que reducir la fractura. Entonces, uno, riesgo de infección y dos, si dejó mucho tiempo, la fractura, bueno, el hueso, acuérdense que su metabolismo es muy activo. Entonces, cuando dejó mucho tiempo, yo corro el riesgo de que definitivamente el hueso empiece a consolidar sin tener una dirección clara. O sea, que empiece a consolidar así como está. Entonces, son dos riesgos. Uno, que cuando vaya a intervenir me toque refracturar para que otra vez se vuelva a dar una, digamos que de una manera adecuada, justamente la formación de ese hueso. Profe, y puede llegar, digamos, a que la afectación sea tan grande que se tenga que amputar, digamos, la zona o simplemente que se cause una desviación del hueso y la forma en la que debería estar. No, claro que puede pasar. O sea, digamos que puede ser tan compleja la infección que yo pueda llegar a generar, o que se pueda llegar a generar, que claro, el hueso tiene la posibilidad de que cuando, o más bien el tejido tiene la posibilidad de que cuando se infecte, entonces sea tan extrema la infección que toque amputar. Eso sí puede pasar totalmente. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, señor, por acá leí otra pregunta. Entonces, ¿cuánto se demora en curar una fractura en la tercera edad? Entonces, pregunta Adriana. Entonces, chicos, pues eso realmente es, digamos que es muy variable. En promedio, una fractura se tarda aproximadamente, para decir que es una fractura que ya está absolutamente consolidada, entonces, y que yo no tengo riesgo, por lo menos 6 meses. Pero entonces yo sé que en los primeros meses, en el primer mes más o menos, que es el tiempo que se demora en formarse el primer callo blando, es cuando definitivamente yo tengo más riesgo porque tengo una alta posibilidad de generar una refractura del tejido. Entonces, para que usted esté con toda certeza, digamos que imponiendo la carga a esa persona que se ha fracturado sin problemas y sin riesgo, son aproximadamente unos 6 meses, máximo 8 meses. No sé si respondo a Eso, tu pregunta, Adriana. eso implica para personas jóvenes y de tercera edad. En la tercera edad se demoran un poquito más. ¿Por qué? Porque recordemos que son personas que, como lo hablábamos hace un momento, son personas que ya vienen con un proceso, digamos que un proceso de degeneración del tejido, entonces ellos no tienen una actividad osteoplástica tan alta. De por sí ellos su actividad osteoclástica es muchísimo más alta, entonces en ese sentido yo voy a tener que brindar no solo un soporte desde digamos que desde, ¿cómo llamarlo? Desde la inmovilización y demás, sino también un soporte, por ejemplo, nutricional, apoyarse también, por ejemplo, en los principios de la generación de un estímulo óptimo, de una carga óptima, para que realmente pues, sea un buen estímulo a nivel del tejido óseo. Pero con estas personas es mucho más complicado, la verdad, justamente por su proceso de degeneración. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? ¿Todo súper claro? Sí, todo súper claro, chicos. Listo. Sí, profe, claro.
Listo, chicos, súper. Entonces, vamos a pasar, esas serían como las lesiones, digamos que primordiales que podríamos encontrar a nivel del tejido óseo, propiamente del tejido óseo, porque encontraremos una que veremos más adelante, en la cual se da una transformación del tejido, en la cual casi que el músculo, podríamos decir que se vuelve tejido óseo. Entonces, tenemos las lesiones a nivel de las articulaciones. Entonces, ¿qué lesiones conocen? Ya tienen acá una, ya la vieron, pero ¿qué lesiones conocen a nivel articular? Cuéntenme. ¿Qué clasificación tienen esas lesiones o qué conocen de esas lesiones? Desgaste en la cápsula articular, ok. ¿Qué más? Esguinces, Un esguince, sí, señor. mm, la liberación de líquido sinovial, O sea, ok, sí, 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 pues no es como, esa no es como tal una lesión, esa sería como una consecuencia o de la lesión como tal. Digamos la dislocación del hombro. Ok, una luxación. Ajá. Qué otra lesión articular conocen? ¿Conocen alguna otra más bien? Entonces, cuando hablamos de lesiones articulares, pues efectivamente, las lesiones articulares básicamente se presentan o más bien se relacionan justamente con el daño en todos los componentes que constituyen la articulación. Entonces, la primera lesión que tenemos es la luxación y subluxación más bien. Entonces, la luxación básicamente es esa pérdida de la relación articular existente entre los huesos que, valga la redundancia, conforman la articulación. Entonces, tengo, asimismo, como existe una pérdida completa de la relación articular, también puede suceder una pérdida incompleta de la relación articular, en la cual solo una parte del hueso que conforma la articulación se separa y definitivamente todo el resto del hueso sigue en contacto con toda la superficie articular. Entonces, miremos de pronto una imagen por acá. Aquí la tenemos más clara. Entonces tenemos en la primera imagen del lado izquierdo una relación articular completa. Miren la imagen de la mitad, en la cual tengo una luxación que se fue hacia una dirección, hacia la dirección anterior, y miren la imagen, digamos que la imagen, la tercera, que me habla justamente de una luxación hacia la parte posterior. Esa sería una luxación de características completas, una luxación como tal, pero una subluxación básicamente es en la cual yo tengo el componente articular, pero definitivamente una parte de la articulación se separa y la otra sigue en contacto. Entonces, y la otra sigue en contacto es, por ejemplo, se me separa solo la mitad de la cabeza del húmero y la otra sigue en contacto con la glenoide. Entonces, las luxaciones tienen, digamos que diversas características, entre ellas es que tienen un perfil recurrente, entonces las luxaciones se pueden presentar con muchísima frecuencia. Una de sus causas primordiales es el daño en los estabilizadores estáticos, o una más bien de sus consecuencias es el daño en los estabilizadores estáticos de la articulación, o sea, el daño en los ligamentos, incluso el daño en la cápsula articular. Entonces, ¿cómo se generan? Pues nada, tiene que haber una fuerza causal que haga que esa articulación, digamos que salga de su posición natural. Entonces, me genera, bueno, entonces básicamente tengo una luxación, como les decía, que es la pérdida del contacto de superficies articulares y que cuando es incompleta, pues se llama subluxación, que tiene un origen o una etiología, que uno es el trauma directo, intenso o indirecto, entonces un accidente y un golpe, por ejemplo, pensemos en el hombro, que es como la más frecuente. Entonces, un trauma directo sobre el hombro que me genera una luxación, digamos, que se salga justamente la articulación, y o una contracción muscular muy fuerte, en la cual también
Entonces se realiza la contracción muscular y de la fuerza que se está haciendo se luxa la articulación. Características particulares se presenta primordialmente o de características generales en hombres y en adultos. Y lo que hacen es asociarse a rupturas de la cápsula y a rupturas de todos los elementos periarticulares. ¿Listo? Brian, ¿querías preguntar algo? Brian. No. Dale. Entonces, ¿cuáles son las causas? Pues tengo dos causas, digamos que dos causas, sí, en general, que se podrían clasificar como traumáticas u ortopédicas. Entonces, las causas traumáticas son aquellas en las cuales yo puedo tener una lesión, una luxación de características que se denominan recidivantes, en las cuales lo primero que me generó esa lesión fue un golpe, por ejemplo, un accidente, pero esa lesión se volvió persistente, por eso se llama recidivante. Entonces, recidivante, y además tiene una característica particular para que no se vayan a confundir entre recidivante y antigua. Recidivante es, se presentó la lesión, hizo el proceso de, digamos que de recuperación y se vuelve a presentar. Entonces es cuando ya los estabilizadores, como veíamos, los estabilizadores estáticos, definitivamente están completamente dañados, ¿cierto? Pero tengo una lesión también dentro de las traumáticas que se clasifica como antigua. Esa antigua es cuando definitivamente se hizo el proceso de rehabilitación, pasó mucho tiempo y después de un montón de tiempo vuelve y se presenta la lesión. ¿Listo? Entonces, en la recidivante se me dañan todos esos estabilizadores estáticos de la articulación, ¿cierto? Y persiste la lesión. Mientras que en la antigua, entonces se hace un proceso, pero después de mucho tiempo vuelve a haber otro factor causal y me genera la lesión. Entonces es como si yo ya tuviera el antecedente. Por otra parte, las luxaciones de características ortopédicas son luxaciones que se clasifican en dos, en congénitas o en patológicas. Las congénitas básicamente digamos que se generan por alteración en la superficie articular. Entonces, por ejemplo, mi rodete glenoideo, donde se articula el húmero, entonces es más pequeño. Entonces, obviamente es más fácil que se luxe. O mi rodete glenoideo, en el caso otra vez del hombro. Entonces, por ejemplo, mi rodete glenoideo, pensemos qué le podría pasar. Ah, no, ya. Entonces, por ejemplo, tengo mi apófisis coracoides muy grande y entonces cuando se da el movimiento hace que la cabeza del húmero choque con la apófisis coracoides, por ejemplo. ¿Listo? O tengo unas características patológicas en la cual se daña la superficie articular por una patología. Entonces, por ejemplo, una artrosis. Entonces, mi rodete glenoideo que tiene digamos que una cubierta de cartílago articular y mi húmero. Resulta que ese cartílago articular del rodete se dañó. Entonces genera roce y no se estabiliza la articulación, así que roce y luxación, luxación, luxación cada vez que hay movimiento. ¿Sí es clara la diferencia entre traumática y ortopédica? ¿O alguna duda con esas dos? Listo. Entonces, signos y síntomas de la luxación. Un signo supremamente claro y es, digamos que el primero, casi que es ley, pues, de la luxación. Entonces mm, es la deformidad. Creo que es el primer signo o lo que más fácilmente a nosotros nos permite identificar que hay un daño en la articulación y hay una luxación particular, la deformidad. Dos, la luxación nunca se va a dar a nivel del hueso, o sea, nunca en el tercio medial, en el tercio distal, no, se da a nivel exclusivamente articular. ¿Listo? Genera dolor intenso, se agudiza este dolor a la movilización, entonces a cualquier movimiento particular se va a dar el dolor. Tres, hay una resistencia al movimiento, lo que quiere decir que, por ejemplo, a nivel del hombro, entonces, veo uno, deformidad, dos, cuando voy a hacer el movimiento es imposible. Entonces, es imposible, se da un proceso de fijación elástica, se llama eso. Es como si la articulación se inmovilizara solita para evitar que se dé una lesión más prolongada. ¿Listo?
Profe, yo tenía una pregunta con Ujú. respecto a la luxación persistente en el tipo recividante. ¿Es Sí. recomendable el tratamiento quirúrgico directamente por la pérdida de las propiedades en esos tejidos estructurales? Pues Andrés, hay varias cosas. O sea, lo primero es que siempre se va a hacer, o sea, acuérdense porque aplica para todas las lesiones. Lo primero siempre va a ser un tratamiento, un conservador se llama eso, un tratamiento algo más terapéutico. Si definitivamente no, entonces en este caso, por ejemplo, la lesión recidivante, que ya el tratamiento conservador no funciona, que igual las estabilizadores, o sea, la cápsula, el rodete glenoideo, los ligamentos que tiene la articulación entonces no la estabilizan, definitivamente sí o sí, nada, toca hacer ese proceso quirúrgico. Sería como el paso a seguir. Ya no hay otras, digamos que no hay más opciones. Y lo que hacen es reestabilizar la articulación desde los ligamentos y favorecer, por ejemplo, la forma del rodete. Entonces acuérdense que, por ejemplo, en el caso del hombro, el hombro tiene, digamos que un espacio así, y el hombro tiene en la glenoide aquí como una especie de ceja que se llama el rodete glinoideo, es un borde. Ahorita les muestro en una imagen para que de pronto lo tengamos más claro. Es un bordecito que lo que hace es que permite que cuando se encaja el húmero, entonces rodee un poquito más el húmero, entonces le da un poquito más de estabilidad. Entonces, desde digamos que asegurar esas estructuras es la intervención quirúrgica, pero cuando ya no sirve, ya toca. No hay otra opción, básicamente. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Gracias. Vale. Entonces, como les decía, en los signos y los síntomas, pues el súper claro, la deformidad y la resistencia al movimiento. Se limita, es toda la limitación funcional en términos de la articulación, sea el hombro, sea la clavícula, ¿cierto? ¿Por qué les pongo el ejemplo del hombro? Porque resulta que el hombro es de las lesiones más frecuentes de luxación articular. Y la cadera también es una frecuente cuando se da ese proceso. No sé si han escuchado la displasia de cadera generalmente en los niños, entonces es esa luxación que existe o subluxación que existe a nivel de la articulación coxofemoral. Entonces, como vemos, de acuerdo a cómo se da esa luxación, pues entonces va a existir el nombre en particular. Entonces, acá tengo tres ejemplos claves. La primera es la luxación subcoracoidea, que es la más común, o sea, cuando la cabeza del húmero se va hacia adelante y queda debajo de la coracoides, de la apófisis coracoides. Entonces, mírelo acá. Entonces, el húmero se fue hacia adelante, hacia la parte anterior, y quedó justo debajo de la apófisis coracoides, que acuérdense que es esta. ¿Listo? En el número 2 tengo la luxación subglenoidea. Entonces, mire acá la glenoide y mire que lo que hizo el húmero esta vez fue irse hacia abajo. Entonces, quedó debajo de la glenoide, subglenoidea. Y tengo otra en la cual mire por acá la glenoide, ¿cierto? Y lo que hizo el húmero fue, o la cabeza fue irse hacia la línea media y quedar debajo de la clavícula. Entonces es una luxación subclavicular. Como dice ahí, es realmente muy poco frecuente, es supremamente difícil que la cabeza del húmero llegue hasta bajo la clavícula. Puede pasar, claro, pero es menos frecuente. Tiene que ser un trauma, digamos que muy fuerte para que suceda esta condición. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, me voy a volver un poco para que vean acá. Les quiero que miren este hombro y miren este hombro. Una de las características primordiales de la evaluación a nivel de las luxaciones es que tiene que ser una evaluación comparativa. Entonces, que me permita a mí ver cómo es una articulación con respecto a la otra. Entonces, cuéntenme ahí por el chat rápidamente qué es lo que ustedes logran ver entre digamos que un hombro y el otro. ¿Qué logran identificar en particular? ¿Algo logran ver? Tiene como un hombro más elevado que otro, ¿no? Mm, algo más allá, no es solo elevado. Me dice por acá David. Bueno, Carlos Mario me dice que están disparejos. Sí, están disparejos, pero dime, ¿qué más ves? Diana ve por ahí un bulto.
Entonces me dice David, sobresale el hueso debido a la luxación. Eso es lo más importante y eso es lo que quiero que vean. Entonces, quiero que vean cómo, dame un segundo, acá lo marcamos. Quiero que vean cómo en esta zona, acá, se alcanza a ver cómo la cabeza del húmero sale. Esto que usted ve acá, ¿cierto? Es la deformidad de la que hablamos en las características primordiales de la luxación versus acá el hombro. Si ve que el hombro acá mantiene su, digamos que su forma redondeada del deltoides, acá no. Acá ya se perdió. Es como si la cabeza del húmero se hubiera ido hacia abajo, o sea, una luxación subglenoidea y haya dejado en este punto solo la articulación acromioclavicular. ¿Listo? Entonces, sigamos ahora sí. Signos y síntomas y tratamiento. Entonces, finalmente, ¿cuál va a ser el tratamiento para una luxación de estas características? Lo primero, pues, será una inmovilización. En el caso del hombro, se utiliza inmovilizaciones como la que ven acá, una inmovilización en la cual primordialmente usted va a ver que se utiliza o se ajusta una venda, ¿cierto? Se utilizan vendas triangulares en primera instancia, entonces acá, acuérdense, venda triangular, les voy a dejar acá el triángulo para que se acuerden, una venda triangular, y esta venda es como una especie de cabestrillo también, entonces es el mismo cabestrillo que lo que hace es soportar el segmento hacia el tronco. Acá realmente la imagen que lo ven es una imagen muy deportiva del asunto, pero en la vida real usted vería que más o menos el brazo se debería encontrar casi que, casi que en esta posición. Entonces, generalmente lo encuentra aquí y lo encuentra acá. Haga de cuenta que esta es la manito y la encuentra así. Entonces, indicaciones básicas para esta inmovilización. Cuando se pone el cabestrillo, entonces se debe mirar que este debe estar en lo posible o debe permitir que en lo posible el brazo esté más o menos aquí a 30 grados de la horizontal. O sea, los 30 grados van acá. ¿Listo? De tal manera que yo permita que el flujo sanguíneo se dé y se dé un retorno venoso adecuado. Cuando no se ubica a 30 grados y se ubica sobre todo en una posición, digamos que más de 90 grados, lo que yo hago es que la sangre se queda acumulada en esta región. Cuando la sangre se queda acumulada en esta región, lo que hace es aumentar la inflamación de toda la mano. Entonces es en esas personas en quienes ustedes ven que la mano se les inflamó y solo tienen esa posición. Entonces, eso es lo que yo evito con los 30 grados. Adicionalmente a eso, debo hacer el anclaje, por ejemplo, del hombro. Debo hacer el anclaje del hombro en el hombro contrario. O sea que en lo posible, cuando yo ponga la venda, el cabestrillo, lo voy a poner aquí de azul, el cabestrillo me cubre todo este segmento, pero se ubica por este lado y se amarra en la parte posterior del cuello, aquí. Entonces vendría algo como esto, quedaría acá cubriendo de esta manera, cubriendo así, y cubre absolutamente todo el miembro superior. De tal manera que si yo descarto, cuando hago, digamos que esa primera tensión, entonces yo descarto que justamente en esta región, aquí en la clavícula, de este caso del lado derecho, de pronto haya algún tipo de lesión, no sé, puede asociarse a una fractura o de pronto haya alguna alteración aquí a nivel de la clavícula y cuando yo lo apoyo, así como lo ven en la imagen, puedo generar compresión, puedo generar una lesión mayor. ¿Listo? Entonces, normas generales para la inmovilización, siempre acá. Adicionalmente a eso, no trate de reducirle la luxación. Esa luxación la va a reducir un ortopedista pues digamos que en unas urgencias. Básicamente nosotros nos encargamos es de que el segmento esté cercano al cuerpo para disminuir el dolor y hay que adicionalmente a eso, la posición del hombro sea exactamente igual a como la encontramos, que no se haga ningún movimiento, esto evitar todo ese movimiento en particular. Adicionalmente a eso, ¿qué debo tener en cuenta? Que se utiliza para la reducción maniobras suaves en posición neutra. Entonces, maniobras suaves que lo que involucran es
uno, la flexión del codo, y lo que hacen es procesos de flexión, flexión de hombro, aducción y encaja nuevamente la articulación. Cuando se encaja la articulación se genera un crujido como un y ya, encajó la articulación. Y eso me permite básicamente que se recuperen por lo menos los movimientos pasivos. Recuerdan que no hay movimiento, entonces con esa básicamente pues logro que se recuperen esos movimientos. Ahora, ¿cuál es el paso 2? Inmovilizar, ¿cierto? Y hacer un tratamiento de características funcionales para el hombro que le permita realmente a él, cuando retome su actividad, pues digamos que será absolutamente funcional, sin dolor y sin limitación articular. Entonces, el tratamiento debe ser, uno, desde fisioterapia. Entonces, desde fisioterapia se hace como el primer manejo, de tal manera que le permitimos a él mejorar sus rangos de movimiento. Además de mejorar sus rangos de movimiento, también le permitimos, por ejemplo, estabilizar la articulación y finalmente, después de esto, entonces él va a salir y va a tener que ir a sus manos. Entonces, en sus manos usted se va a encargar, uno, de mantenerle el rango de movimiento, entonces de mantener el ROM que tiene articular, y dos, de generación de fuerza, fundamentalmente. Entonces, de buena fuerza y evidentemente pues de buena flexibilidad. Entonces, no podemos dejar, digamos que ninguna de las capacidades físicas por fuera. Entonces, y estos deben ser, digamos que orientados a la funcionalidad del hombro, básicamente. ¿Listo? Vamos hasta ahí, claros, chicos. ¿Todo súper claro? Entonces, faltan 8 minutos para las 9, chicos. Les voy a dar el break y volvemos a las, a ver, 10, a las 9:15 exactamente. ¿Listo? Para que vayan, se despejen y retomemos. ¿Listo? ¿Claro, chicos, sí o no? Cuéntenme. Claro, profe, claro. Listo, entonces a las 9:15 los espero, a las 9:15 arranco, ¿vale? Voy a pararles acá la grabación y ya arrancamos.